Les estaba contando a los estudiantes y pues también a ti, Camilo, y muchísimas gracias de verdad por sacar este tiempo ahora para, para acompañarnos en esta invitación, que pues una serie de estudiantes pues me han estado como preguntando con inquietudes de saber cómo es el proceso de estudiar en el exterior, cómo aplicar a becas o cómo aplicar a programas en el exterior. Entonces, pues quería aprovechar como para contarles a varias personas la historia, pues de pronto no todo en una sola sesión, porque pues son muchas cosas que cubrir. Y pues también por eso pensé en invitarte como para que otra persona también dé como su cuente cómo fue su proceso y porque definitivamente cada quien tiene un proceso diferente en este tema y pues cada quien tiene una historia diferente y pues es bueno conocerlas. Entonces pues los muchachos están acá conectados, creo que ninguno, todos están tímidos, nadie quiere prender las cámaras, pero bueno. Está bien. ¿Cómo? Sí, eso veo. Sí. Entonces, pues como te comenté, yo iba a hacer una pequeña así como introducción y después pues la idea es como que esto sea como de conversar más que todo, no como tan rígido. Eh, entonces, pues son los temas de las becas y en general estudiar en el exterior. Espérate que una persona... Ah, mi hermana se está conectando, Camilo. Ale. Ah, bueno, bienvenida. Bueno, por ahí está. Qué chiste. Bueno, entonces, bueno, pues entonces el tema es eh, pues que Camilo y yo contemos un poquitico de la experiencia de nosotros para eh, cómo fue todo el proceso de estudiar en el exterior. Pues ahorita les hago una introducción más profunda de la hoja de vida de Camilo, pero pues Camilo también estudió en Estados Unidos, entonces pues como que tenemos este punto de vista de haber hecho un posgrado en Estados Unidos, porque también pues en cada país hay historias diferentes y por eso me gustaría también más adelante ver si podemos invitar a otras personas que hayan tenido experiencias en otros países. Pero, y bueno, y Camilo también estudió en la misma universidad donde yo estudié, pues allá nos conocimos, ¿cierto, Camilo? Pues, Bueno, entonces ahorita les comento, pues nosotros nos fuimos con becas diferentes. Yo me fui con una beca de Fulbright Ecopetrol y Camilo pues se fue con un programa de Colfuturo, de acá de Colombia. Camilo es pues, también colombiano. Y pues antes de empezar pues quería como comentarles algunas cosas que les va sirviendo ahí como de tips para a todos saber los temas de estudiar en el exterior. Entonces, pues primero, unas cosas que puse yo acá como si fueran como requisitos importantes, fundamentales para el tema de estudiar en el exterior, cosas que es importante que cada quien defina. Pues también aprovecho acá todos los estudiantes que están acá conectados son de ingeniería civil. El área de Camilo es ingeniería industrial y electrónica, ¿no? Es otra área, pero pues es que procesos hay cosas similares, entonces es importante saber el área donde ustedes quieren especializarse, ¿sí? Porque pues en civil sabemos que tenemos el área de estructuras, de suelos, tenemos el área económico-administrativa, tenemos recursos hídricos, o sea, cada área pues tiene énfasis diferentes, entonces es importante eso, ¿no? Como primero definir cuáles son las áreas donde ustedes se van a enfocar, porque pues esas son las áreas donde ustedes pues quieren especializarse y pues obviamente que uno espera, ay, se me desapareció Camilo, espera a ver qué pasó. Dice que se desconectó. Entonces, pues obviamente que es importante que ustedes definan esto, ¿no? Yo creo que los estudiantes ya que están en últimos semestres, hola Camilo, ay, sí, qué pena se me fue. Sí, eso vi. Pues los muchachos que están en últimos semestres, pues ya más o menos ya tener como unas áreas de afinidad que ustedes les llamen la atención más que otras, porque el tema es que cuando uno va a estudiar una maestría, un doctorado, pues ya está uno profundizando un poco más en su área y pues son cosas un poco más definidas las áreas de estudio. Entonces hay que tener eso como muy claro. Otra cosa, una cosa súper importante, y ahorita pues con Camilo hablaremos de eso, el promedio académico ayuda muchísimo, o sea, tener un buen promedio
de pregrado, o sea, de estudios anteriores, ayuda muchísimo porque siempre le van a pedir a uno para cualquier estudio el récord académico, las notas. Entonces es importante eso, ¿no? Como que mantener un buen promedio académico, porque eso le ayuda a uno a abrir muchas puertas. No quiero decir que sea el único requisito, pero sí es muy importante, ayuda bastante. Entonces es una cosa que se puede ayudar mucho y que si no tienen un buen promedio, pues hay que esforzarse más por otros lados, ¿no? Pero pues es una cosa importante. El idioma, el tema del idioma también es muy importante. Incluso en países de habla hispana, si ustedes van a irse a estudiar a España o a Argentina o a Chile, les van a pedir también tener un nivel, y generalmente el nivel que le piden a uno es de inglés, ¿sí? Porque pues ya en muchos estudios de posgrado uno tiene que consultar mucha información que está, generalmente la mayoría de los contenidos académicos están en inglés, entonces es una cosa que también hay que trabajar. O sea, estas cosas les voy diciendo porque es que uno para una beca o para un estudio no es una cosa de un momento a otro, sino un trabajo de enfocándose y como que vaya teniendo en cuenta esas consideraciones. Y pues aprender un idioma no es una cosa de la noche a la mañana, pero si todavía no tienen como un buen nivel de otro idioma, pues es importante entonces empezar a trabajar en eso. Obviamente que puse ahí idioma y no puse inglés porque hay becas en Francia donde el requisito es saber francés, o en Alemania donde el requisito es saber alemán, o sea, ya hay, pero incluso en otros países como Francia o Alemania, también el inglés le ayuda a uno muchísimo, o sea que yo creo que el inglés pues es como pues de lo más importante de tener un buen nivel de inglés. Los exámenes, hay exámenes que hay que presentar, por ejemplo en el caso de Estados Unidos está el examen del TOEFL, que es para mirar el nivel de inglés, y el examen del GRE, pues en las áreas de ingeniería, que son exámenes que también se presentan con cierta periodicidad. El GRE creo que se presenta solamente como en Bogotá, ¿cierto, Camilo? No sé si en Cali. Hay 2 o 3 lugares donde se puede presentar en Colombia. Sí. Y en Bogotá hay como 4 lugares. Sí, yo me acuerdo que yo tuve que viajar a Bogotá, ir hasta Chía a presentar el examen porque acá en Bucaramanga no se puede presentar ese examen. Y no es que sea todos los días, entonces son cosas que uno tiene que programar y también que ir sabiendo de estudiar para sus exámenes, prepararse, así como ustedes se prepararon para sus ICFES, pues también para estos exámenes hay que estudiar, hay que saber cómo son los tipos de preguntas y todo eso hay que irlo preparando porque es que una cosa importante es que las convocatorias son ventanas que se abren y tienen una duración de tiempo, pero muchas veces usted tiene que tener ya casi todo listo porque de pronto no le alcanza usted el tiempo para presentar todo eso, para hacer todas las cosas en esa duración. Entonces es importante como ir mirando, bueno, qué cosas tengo que ir cumpliendo porque la mayoría de los programas, incluso, por ejemplo, ni siquiera para una beca, si usted va a hacer un posgrado en Estados Unidos, tiene que tener un GRE. Sí, es como el ICFES para poder entrar al pregrado en Colombia. Allá para usted hacer un posgrado, pues tiene que tener el GRE. Esto, pues otra cosa que también que le ayuda a uno bastante o puede servir de ayuda es el tema de tener o experiencia profesional en el área o experiencia de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues Camilo tenía experiencia como en el área profesional, como que tenía experiencia demostrada en su área antes de hacer su maestría, ¿no? Entonces, pero hay gente que, por ejemplo, ustedes de pregrado, pues hay unos que están en semilleros de investigación, que de pronto han participado en temas de investigación y cosas que ya han venido trabajando, también lo pueden demostrar como experiencia si, si no, pues si no tienen la experiencia profesional. Pues otra cosa súper importante es la motivación. Esto que pues eso es como de lo más importante, pues tener las ganas de hacer esto porque siempre es una tarea, un proceso que hay que hacer, que demora tiempo y que le toca no tener el interés y no perderlo, porque pues sí hay muchas cosas que hacer y eso no es que sea como tan fácil cualquier proceso de eso. Y bueno, finalmente tomarse tiempo para investigar. Entonces, pues para investigar me refiero como a hacer la tarea y esa tarea es empezar, por ejemplo, buscando convocatorias existentes, les hablaré un poquito más de eso, ¿no?
pero qué convocatorias existen ahorita, qué convocatorias han existido anteriormente y que de pronto sean recurrentes, y cuáles son los requisitos para usted ir como buscando cumplir esos requisitos, buscar los programas académicos donde ustedes quieran estudiar, ¿no? Como, bueno, es que a mí me interesa estar en la universidad y tal programa, entonces saber eso y conocer ese programa y ver si en ese programa hay alguna beca, porque hay cosas que de pronto no están en las mismas convocatorias, pero que cada programa tiene su beca. También sirve contactar a los profesores de las universidades donde ustedes quieren estudiar y preguntarle a ex becarios, ¿no? Y por eso, pues, acá tenemos a Camilo, pues esto después se los mostraré, es como algunas cosas de noticias, por ejemplo, del tiempo que estuve buscando de becas. Hay páginas donde uno puede encontrar becas que están abiertas o que ya pasaron, pero que son recurrentes, que cada año vuelven y se abren. Entonces, si ya se cerró esa ventana este año, y si yo no me he graduado, pero yo sé que en un año me va a graduar, pues ir mirando como, bueno, cuando se vuelva a abrir esa convocatoria, qué necesito y qué puedo ir preparando para aplicar en ese momento. Entonces, bueno, sobre Camilo, acá les aquí en la hoja de vida del LinkedIn. Pues Camilo, pues él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Bogotá y es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Pues él hizo una maestría en ingeniería en Georgia Tech. Y bueno, ahí le saqué algunos reconocimientos de becas que tuvo para estudiar con Colfuturo, para estudiar inglés en Estados Unidos, también un reconocimiento que tuvo con Ecopetrol, cuando trabajó en Ecopetrol, hizo su práctica ya, su trabajo. Y bueno, Camilo pues también tiene un buen récord académico, tuvo reconocimientos en su pregrado por su rendimiento académico en la universidad, y pues todo eso lo pueden ustedes ver acá, como en esos reconocimientos que él tiene, que son cosas que obviamente le sirven a uno cuando uno va a aplicar a un programa de estudios superiores. Entonces, pues Camilo, pues digamos que acá te dejo abierta la puerta para que tú nos cuentes un poquito cómo fue todo tu proceso de, de, de pues de aplicar al programa, y qué cosas de sugerencia les pueden dar a estos muchachos que pues están terminando sus carreras y tienen como mucha motivación de hacer un posgrado en el futuro. Claro que sí. Bueno, Silvia, muchas gracias por la invitación y a todos muy buenas tardes. Antes de esto, Silvia, estoy tratando de compartir mi pantalla para mostrarles una breve presentación que tengo, pero Ay, espérate a ver no si lo he puedo darte podido. permisos. A ver, te voy a poner como... Oh. ¿No puedes? O sea, no, ya intentaste y no deja. ¿Sí sabes Sí, cómo compartir? sí, aparece deshabilitado el botón. Deshabilitado. Oh. Espérate a ver si puedo configurar Manage Permissions. A ver si puedo poner a todo el mundo como, o ponerte como, que es la primera vez que tengo así como un invitado. Un invitado. Siempre Bueno, es como con muchachos de o edad. si me compartes rápidamente un correo, yo Espérate. te envío Me el lo enviaste correo y me por... ayudas. espérate, a ver. Ya le puse que... ¿Se puede por WhatsApp o se puede en mi correo? Si me dictas un correo, yo te lo mando a ese correo ya mismo. Silvatijo@gmail, que es más fácil. Que es de la universidad. Bueno, qué pena ahí con el Son las con el cosas de la inconveniente tecnología. técnico. Pero bueno, mientras llega la presentación, pues bueno, así como decía Silvia, yo fui un becario de Colfuturo para hacer mi maestría en Estados Unidos. Y pues la idea de este conversatorio es simplemente contarles mi experiencia. Entonces quise empezar con estas fotos en caso de que no funcionara el video, para que me pudieran ver. Este soy yo con mi sombrero volteado y mi camiseta de Colombia en el símbolo de la universidad. Atrás está el edificio de Coca-Cola, que es el que financia principalmente a la Universidad de Georgia Tech.
Y como su nombre lo dice, es una universidad técnica. Luego, es muy, muy fuerte en temas de ingeniería, en particular en el caso que a mí me compete, que es la ingeniería industrial. Está siempre en el top 3 de las universidades americanas para, para estudios de pregrado y posgrado en ese campo. Entonces, podemos pasar al siguiente, Silvia, por favor. Listo. Entonces, quise empezar con esto fue mi plan. Mi plan, estando en el pregrado, era así de sencillo y básico como lo ven acá. Básicamente mi plan fue, voy a hacer mi pregrado. Mientras hago mi pregrado voy estudiando otro idioma, voy leyendo cosas en inglés. Se me dio por un momento a aprender alemán. Una vez después de eso dije, voy a tener 2 años de experiencia. Yo creo o consideré en ese momento que la experiencia laboral era bastante importante para mi pregrado, para mi posgrado, perdón. Y después, paso seguido, en el 2015-16 me voy a hacer mi posgrado y luego de eso vuelvo al mundo laboral. Así fue como me planteé mi plan originalmente cuando estaba en mi pregrado. Bastante básico, bastante sencillo. Sin embargo, pues este plan, como en muchos planes, tiene muchos inconvenientes. Y acá hay una anécdota. Yo llegué a Georgia Tech en el año 2015. Llegué a la universidad con mi beca de Colfuturo y a los 2 meses de estar en la universidad, de ya haber asistido a buena parte de mis clases, me llama a la oficina de tesorería y me dice, señor, usted no, usted nos debe $3,000 de la matrícula. Acto seguido, yo les digo en un momento, yo vine con una beca de esta fundación, etcétera, etcétera. Y todo termina en que la universidad me dice, usted tiene 15 días para pagarnos estos $3,000 o pues su matrícula queda cancelada. Entonces, quise empezar con esto para mostrarles que uno tiene un plan, pero uno tiene que estar preparado para que muchas cosas sucedan en el camino. Y ya les voy a contar en qué terminó esa historia. Entonces, nuevamente, ahora sí me presento un poco más como lo presentó Silvia. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional. Soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, ambas en Bogotá. Y hice un curso de inglés en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Eso lo hice con una beca también de Colfuturo. Y terminé con un máster en ingeniería industrial de Georgia Institute of Technology. Quiero resaltar acá que el curso de inglés es bastante fundamental en mis estudios. Si bien no es un estudio profesional, para mí fue fundamental en dar el paso al posgrado, que era lo que yo finalmente quería. En cuanto a mi experiencia laboral, pude lograr los 2 años que yo quise. En realidad se convirtieron en 3. Lo hice en Ecopetrol, en Bogotá. Y una vez terminé mi maestría en ingeniería industrial, continué con la empresa Amazon, que es donde actualmente me encuentro laborando en los Estados Unidos. Ahí tienen una breve presentación de mí. ¿Qué es Colfuturo? Colfuturo es una entidad privada, y esto es muy importante, es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene fondos tanto privados y estatales. Es decir, el gobierno entra como un participante más, al igual que múltiples fundaciones y organizaciones que le entregan dinero a esta fundación para que esta fundación a su vez patrocine a personas que quieran estudiar en el exterior. Y es muy importante, solo tiene que ser en el exterior. No se puede hacer un posgrado en los Andes o en la UIS, etc. Tiene que ser en el exterior. Y como es una entidad privada, pues tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fundación? El objetivo es, vamos a prestarle a colombianos para que estudien en el exterior
ellos adquieran conocimiento y regresan al país con ese conocimiento y lo apliquen en las diferentes áreas de la industria. Ellos no tienen ninguna restricción en campos o en qué se va a hacer. Ellos ofrecen, si uno consigue un cupo en astrofísica en la universidad, una universidad francesa, ellos patrocinan eso también. Entonces, muy importante, son entidad privada. Segundo, ellos promueven solo estudios en el exterior. Tercero, lo hacen a través del mecanismo crédito-beca. ¿En qué consiste el mecanismo? Que del dinero que le entregan a uno, una parte es un préstamo y otra parte es una beca. La parte del préstamo toca pagarla, normalmente es del 50%, y la parte de la beca está sujeta si uno regresa o no regresa al país. Si uno regresa al país y permanece cierto tiempo, en este momento creo que son 3 años, el 50% del dinero que le prestaron queda absolutamente condonado. Si uno no regresa al país, pues se vuelve una especie de crédito financiero donde uno sigue pagando unos intereses mucho más altos, una especie de penalidad por no haber vuelto a Colombia y aplicar ese conocimiento. No es un castigo, como les digo, ellos ofrecen becas para cualquier campo, y hay muchos campos que Colombia no tiene la suficiente industria para aplicar ese conocimiento. Entonces la gente simplemente usa Colfuturo como una plataforma para seguir su sueño y hace su camino en otras partes del mundo. Y muy importante acá es que ellos tienen un proceso de selección que es bastante intensivo. Muchísima gente todos los años, estoy hablando de cerca de 10.000 personas, se presentan a este crédito beca y alrededor de 1.500 personas son seleccionadas dentro de esos 10.000. Les voy a contar un poco en la siguiente diapositiva cómo funciona el proceso de selección. Entonces, para Colfuturo, ¿qué toca hacer? Primero, toca estar admitido en una universidad en el exterior. Para Colfuturo, uno ya tiene que tener el tiquete de ingreso a una universidad en el exterior. Para estar admitido, entonces vienen los exámenes de admisión. Como decía Silvia, yo puedo hablar por lo que se solicita en Estados Unidos, que son el GRE o el GMAT, dependiendo del campo de estudio, y los exámenes de inglés, que son el TOEFL o el IELTS. También para ser admitido en una universidad americana es importante tener un ensayo o varios ensayos. Las universidades americanas tienen un proceso de selección donde uno, en un texto de 3 páginas, uno tiene que explicar por qué uno es el mejor candidato para acceder a la universidad. Y esos ensayos toman muchísimo tiempo. Uno tiene que revisar una y otra vez porque básicamente lo que uno está diciendo a la universidad, yo soy el mejor candidato para acceder a su programa. Y así como Colfuturo recibe 10.000 solicitudes, las universidades reciben el doble de eso, 20.000 solicitudes para muy, muy pocos cupos. Y las reciben de todas partes del mundo. Entonces esos ensayos tienen que estar muy bien escritos. Una falla de ortografía es perder el año. Una anécdota aquí, yo una vez le escribí a la Universidad de Berkeley. Berkeley se escribe B-E-R-K-E-L-E-Y, y yo omití una E en el proceso. Eso obviamente es una ofensa para la universidad, que uno no sepa escribir el nombre de la universidad a la que uno se está presentando. Y lo tercero son cartas de recomendación. Las cartas de recomendación pueden venir de 2 fuentes. Una es de profesores del pregrado y la segunda es de jefes que uno haya tenido en su experiencia laboral. Entonces, obviamente, en estas cartas de recomendación, pues, cuando uno se las solicita al profesor, uno tuvo que haber sido buen estudiante, tuvo que haber sobresalido en su clase, para que el profesor también pueda hacer una buena venta de qué buen alumno es uno en un ambiente académico. Entonces, esos 3 puntos, exámenes, ensayos y cartas de recomendación, son para acceder a la universidad en el exterior. Uno presenta todos estos documentos a la universidad, las universidades toman 2 o 3 meses en revisar todo esto y al final le envían una carta a uno diciéndole lo aceptamos o muchas gracias, pero no. Una vez uno tiene la carta de admisión, uno va a Colfuturo y uno le dice, mire, yo ya estoy admitido en el exterior, domino un segundo idioma. En el caso de las universidades americanas, pues es muy fácil porque el
TOEFL uno lo presentó antes. Y finalmente presentar un presupuesto. Un presupuesto donde uno dice, mire, la matrícula cuesta tanto, el sostenimiento, la matrícula cuesta, por decir algo, $10,000, el sostenimiento durante los 2 años que yo voy a estar allá cuestan otros $10,000, por lo tanto necesito que usted me preste $20,000. Ellos toman todas estas cosas y las analizan entre todos los solicitantes y entre los 10,000 escogen 1.500 o entre 1.000 y 1.500 personas cada año para ofrecerles el crédito beca. Aquí les cuento un poco más de qué es el crédito beca. Esto viene de la página directamente de Colfuturo. Ellos prestan máximo hasta $50,000 y que uno lo puede distribuir hasta en 24 meses. Muy importante, el préstamo es en dólares. Si el dólar hoy cuesta 3,000 pesos y en 2 años cuesta 4,000, uno tiene que hacer cuentas en que uno tiene que regresar esa plata en dólares. Se requieren unos codeudores, que eso los consigue uno con la familia, con los amigos, y ellos manejan diferentes tasas de interés. Entonces, a medida que está en la parte del crédito y cuando está en la parte del crédito, ellos manejan, cuando uno está estudiando, ellos manejan un porcentaje. Una vez uno se gradúe, ellos dan un periodo de gracia. Ese periodo de gracia puede ser entre 1 y 3 años. Ese periodo de gracia consiste en que le dan 1 o 3 años para que uno trabaje en el exterior o haga otros estudios, etc. Y ahí le cobran una segunda tasa de interés. Y una vez pasa ese periodo de gracia, ahí sí le exigen a uno que uno regrese a Colombia. Si uno no regresa, le aplican la tasa máxima de intereses. Eso es cuanto al crédito. Cuanto a la beca, como dice acá, si uno regresa a Colombia y permanece 3 años en Colombia, uno tiene condonación en este caso es del 40%, las reglas en mi caso fueron diferentes, a mí me condonaban el 50%. Pero si uno regresa al país, después del periodo de gracia o durante el periodo de gracia, uno queda con la deuda condonada, lo cual es súper bueno. Suponiendo que uno le prestan $50,000, a uno le pueden perdonar hasta $25,000. O en este caso hasta $20,000, teniendo en cuenta el 40%. Entonces hay un incentivo bastante grande para regresar a Colombia y aplicar lo que uno aprende en el exterior. Entonces yo les voy a contar un poco de las ventajas y desventajas que tiene este programa. Entonces, en la parte de ventajas es que los intereses son bastante convenientes. Si ustedes fueran a un banco y pidieran prestado al banco, obtendrían intereses mucho más altos de los que ofrece Colfuturo, porque Colfuturo está dedicado exclusivamente a educación. Y cómo funcionan ellos es que ellos le prestan a un grupo de personas, esas personas pagan su crédito y con lo que ellos reciben nuevamente le prestan a más gente para que siga estudiando. Entonces su interés es exclusivamente educación, por lo tanto tienen unos intereses bastante convenientes. Lo segundo es el periodo de gracia que ofrecen ellos para que uno tenga experiencia laboral. Y eso es algo que yo estoy tomando en este momento. Y me dijeron, usted tiene 3 años para regresar a Colombia. Y a mí me salió una gran oportunidad en una de las empresas más grandes del mundo para aplicar y para seguir aprendiendo y estar en un ambiente laboral en otro país. Luego yo opté por esa opción y en este momento yo me encuentro en ese periodo de gracia donde uno duda si regreso o me quedo y pago el resto del crédito. Otra ventaja que tiene este programa y es que se vuelve una motivación para regresar a Colombia. En Colombia están la familia, los amigos, no hay nada como la tierra de uno y esto se vuelve un ingrediente más en esa motivación para ir a Colombia y hacer que nuestro país siga en crecimiento y aportar con el conocimiento que uno ha adquirido en tanto en la experiencia académica como laboral. ¿Cuáles son las desventajas? Y es que el préstamo tiene un límite. Entonces, $50,000 para estudiar en Europa
pueden ser más que suficientes. $50,000 para estudiar en universidades americanas son bastante justos. Entonces, es muy importante que uno, cuando apliquen las universidades, tengan en cuenta estos costos límites que tiene Colfuturo. Como les decía antes, son $50,000. Si uno necesita 60,000, uno tiene que buscar la forma de financiar esos 10,000 restantes. La segunda desventaja, como les decía antes, es que el préstamo es en dólares. Luego uno está sujeto a la tasa de cambio que se presente. Cuando yo me fui a estudiar a Georgia Tech, el dólar estaba en 2.300 pesos, que incluso en ese momento sonaba bastante caro, porque por muchos años el dólar fluctuó entre los 1.200 y 1.500 pesos. Luego se subió a 2.300, que fue cuando yo agarré el crédito y se me hacía bastante exagerado. Y ahora que el dólar está casi a 4.000, pues es pensar que si regreso a Colombia tengo que pagar una deuda que sube y sube todos los días sin ningún control. Y la tercera desventaja, pues, es tener en cuenta que los intereses que pueden ser bastante altos. Cuando uno no regresa al país, pues, como les decía antes, ellos usan los intereses como una especie de penalidad por no regresar al país y no seguir ese ciclo de ir al exterior, aprender y aplicar ese conocimiento en Colombia. Yo es con la siguiente, Silvia, por favor. Entonces yo empecé esta presentación como contándoles mi historia, cuál era mi plan, que eran 4 simples pasos, y la verdad es que el plan se desvió por múltiples caminos. Entonces, primero, sí terminé mi pregrado. Segundo, empecé a trabajar, a ahorrar todo lo que podía, todo lo que ganaba lo ahorraba para perseguir ese sueño de estudiar en el exterior. Ese sueño venía de mi familia, de motivaciones que venían por parte de mi familia, de gente que uno veía en la universidad, que había ido a estudiar. A mí esto se me hacía fantástico y yo decía, no, yo voy a hacer exactamente lo mismo y voy a seguir ese ejemplo y me voy a ir a estudiar, voy a aprender otro idioma, voy a desempeñarme en otro país y finalmente regresar a Colombia. Entonces, hasta la experiencia laboral todo iba muy bien. Y yo durante mi pregrado intenté sobresalir, y pues me creí que tenía una hoja de vida excelente y me presenté a 5 universidades en el exterior y ahí vino mi primer fracaso, y es que las universidades me dijeron, no señor, usted no es suficientemente bueno para nuestra universidad. Yo evalué las que había fallado y que falló, como les decía, el ensayo. Escribí mal el nombre de la universidad, ahí perdí de entradita. Segundo, el inglés, lo que yo creía que sabía de inglés, pues aparentemente no era suficiente para las universidades. Y el tercero fue limitar mi campo de acción a muy poquitas universidades. Yo agarré las universidades que estaban en el top 5 del mundo y yo me presenté a esas top 5. Pero en ninguna parte dice que uno solo se puede presentar a 5, uno se puede presentar a todas las que uno quiera. Entonces, ¿qué hice? Empecé como que me bajé de esa nube en la que estaba en mi pregrado y dije, no, voy a empezar a buscar. Y lo primero que hice fue ir a Colfuturo y buscar qué otras becas tenían, y encontré que tenían una para estudiar inglés en Estados Unidos. Me presenté a esa beca, la conseguí y me fui a estudiar inglés por 6 meses en la Universidad de Delaware. Eso, por supuesto, me ayudó muchísimo para mis exámenes de inglés, para mejorar la parte oral, que es donde más nos cuesta, porque nosotros leemos mucho en inglés durante la universidad, pero nosotros casi no hablamos durante nuestro pregrado. Luego de eso, vino mi segundo intento y corregí los errores anteriores. Entonces, los ensayos, fui a cuantas fundaciones, fui a Colfuturo, al ICETEX, fui a las universidades, a que un montón de gente me revisara mis ensayos,
y mandé esos ensayos a todas las universidades posibles. Volví a presentar mis exámenes de inglés y así fue como 3 o 4 meses después me regresaron las cartas y pasé en 6 universidades. Entonces, a diferencia de la vez anterior, ahora yo tenía de dónde escoger. Y me salieron oportunidades en Estados Unidos y en Europa para hacer mi posgrado. Y pues dentro de esos estaba Georgia Tech, que como les decía, es una universidad muy buena en ingeniería. Y ahí fue donde opté por seguir ese camino. Lo siguiente, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta Georgia Tech? Georgia Tech en ese momento costaba $48,000 toda la maestría. $2,000 no son suficientes para sobrevivir 2 años en el exterior. Entonces, fui a Colfuturo, conseguí los $50,000, agarré todos mis ahorros y dije, con esto me voy para Georgia Tech. Y ahí regreso a la historia que les contaba al principio. Cuando llegué a Georgia Tech, les dije, Georgia Tech les va a pagar Colfuturo toda la matrícula. Pero Colfuturo, cosa que yo no había investigado, Colfuturo no da los giros por matrícula, sino que los da cada 2 o 3 meses. Entonces Colfuturo me dijo, usted va a usar $50,000 en 2 años, yo cada 2 o 3 meses le voy a hacer un pequeño giro a su cuenta. Usted me dice dónde la consigno y yo envío cada 2 meses allá. Pues obviamente la universidad esperaba que les pagáramos la matrícula en un solo y Colfuturo se los estaba pagando cada mes o cada 2 meses. La solución a eso fue usar todos mis ahorros, con lo que yo iba a mantenerme en Estados Unidos y pagar mi matrícula. Me quedé sin plata, me quedé sin plata, me quedé esperando, contando los días para que Colfuturo hiciera el siguiente giro y yo agarrar ese dinero para seguir. Y lo que hice fue, pues sucedieron varias cosas que ayudaron mucho en mi experiencia. Y entonces, al tener esos problemas con los giros, pues obviamente me quedé sin plata y eso me hizo pellizcar para ver qué hacía. Adicionalmente, si le pedía plata a mi familia, el dólar se volvió a disparar en ese momento y quedó en 2.800. Entonces, cualquier cosa que me giraran ya no era suficiente, o tenía que pedir demasiado dinero a mi familia. Así que fui por la universidad, empecé a preguntar por profesores, empecé a buscar otras fuentes de financiamiento. Encontré una beca de la Organización de los Estados Americanos. Ellos me prestaron un dinero. Adicionalmente, de tanto hablar, un profesor me dijo, oiga, yo necesito un asistente, porque no viene y trabaja conmigo. Así que me fui a trabajar con el profesor. Y él me dijo, esto le va a ayudar un poco en su matrícula. Luego conseguí una especie de beca. Y adicionalmente tuve la suerte de que una familia colombiana me acogió en Atlanta y pues me brindó allá todo el apoyo para continuar mis estudios. Entonces, esto me sucedió a mí por la necesidad. Llegué a un punto en donde no tenía con qué sobrevivir mucho por no haber hecho un buen plan, por no haber hecho un buen presupuesto. Pero al pellizcarme y al buscar oportunidades me di cuenta que hay muchísimas. Nuevamente tuve muchísima suerte también. Y así fue como pude terminar mi carrera. La beca que me ofreció la universidad fue lo suficientemente buena que ya no le tuve que pedir. Llegó un punto en que le dije a Colfuturo, ya no más. Présteme la mitad de lo que me iba a prestar inicialmente y dejemos ahí y yo le pago el crédito y yo en lo posible regreso a Colombia para continuar con mi beca. Y una vez terminé, pues conseguí la oportunidad laboral en Amazon, que es donde actualmente me encuentro. Silvia, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Principal, fundamental, hay que estudiar otro idioma.
y hay que dominar el inglés. El inglés es fundamental en cualquier aspecto, especialmente el académico. Si ustedes quieren estudiar en Alemania, perfecto, aprendan alemán, pero tengan unas buenas bases de inglés. Si van a estudiar, si van a estudiar en un país hispanohablante, no importa, hay que saber inglés. Segundo, hay que buscar muchísimo. Hay que buscar los programas que les guste. El mundo ofrece, hay infinidad de universidades que tienen programas que estoy seguro que son afines a los que a ustedes les gusta. Entonces hagan una selección de al menos 5 programas y preséntense a todo lo que puedan. Preséntense a todo lo que puedan, que es como disparar para todas partes que algo de eso resulta. Siguiente es buscar fuentes de financiamiento. En mi caso, yo lo hice por Colfuturo porque mi hermana lo había hecho con Colfuturo y eso era lo que yo conocía y así fue como yo empecé. Y como les conté mi historia, finalmente terminé con muchísimas fuentes de financiamiento. Entonces, hay que buscar mucho. Colfuturo es una, ya les mostré las ventajas, desventajas. En Colombia hay varias, está el ICETEX, está la beca Carolina, está Fulbright, etc. Entonces, busquen todas esas fuentes de financiamiento, que créanme que hay muchas personas o hay muchas fundaciones, organizaciones que quieren financiar estudiantes y muchas veces no los encuentran. Entonces busquen y el que busca, pues, encuentra. Otra recomendación, si hay un tema que los apasiona, que ustedes encuentran que tienen al profesor, un tema que los apasiona, empiecen a escribirle a los profesores. Los profesores están en busca de estudiantes que quieran continuar ese legado, que quieran ser asistentes en sus laboratorios. Y les puede suceder lo que me sucedió a mí. Un profesor necesitaba un asistente, yo me ofrecí y me gané una especie de beca con la universidad. Asimismo les puede pasar a ustedes en cualquier universidad del mundo, porque los profesores, ellos lo que hacen es investigación, pero para eso necesitan asistentes y al asistente se le paga. Y se le paga, no se le paga como un profesional, pero se le paga lo suficiente para que el estudiante pueda terminar sus estudios en la universidad. Finalmente, 3 recomendaciones personales. Primero, empiecen cuanto antes. No esperen a hacer como en mi plan de ya terminé de trabajar mis 2 años, ahora sí voy a empezar el pregrado. No, hay que empezar cuanto antes, hay que empezar todo el proceso. Hay que empezar a estudiar inglés, buscar dónde se presentan los exámenes, qué exámenes necesito, cuánto cuestan, etc. Segundo, perseverar. En mi historia, yo pensé que por el hecho de haber estudiado 2 ingenierías me iban a aceptar en cualquier lugar del mundo y el mundo me dijo, no señor, usted no es lo suficientemente bueno en mi universidad. Eso para mí fue un golpe durísimo, pero me pude levantar de esa y pude hacer un segundo intento y estaba dispuesto a hacer 3 o 4 o 5 hasta conseguir mi sueño. Y finalmente hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse de salir de nuestra zona de confort, de ya terminé el pregrado y ya voy a salir a trabajar. Yo personalmente les digo que estudiar en el exterior, haber vivido en el exterior, es de las mejores experiencias de mi vida. El hecho de estar en otra cultura, en otro idioma, compartir con personas de todo el mundo con las que uno jamás imaginó haber estado, pues eso es enriquecedor para la vida de cualquiera. Y con eso, pues termino mi presentación y yo creo que nos quedan aquí 15 minutos, Silvia, para preguntas. Sí, Camilo, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que chévere haber empezado contigo esta serie de conversatorios. Y bueno, por acá aprovechemos a que Camilo sacó su tiempo hoy para las preguntas. Gonzalo Vaquero preguntó algo. No sé, Gonzalo, si quieras tú preguntarlo con el micrófono.
O Hay un chat. Sí, sí, pero él lo escribió en el chat, pero pues, pues yo quisiera saber cómo funciona, cómo funcionaba o cómo funciona actualmente el financiamiento de Colfuturo para la beca que el ingeniero Camilo hizo de inglés, para estudiar inglés. Bueno, esa beca, Colfuturo también funciona como una especie de puente entre universidades y estudiantes. Bueno, dicho, Colfuturo lo que hace es mandarle un montón de estudiantes todos los años, y las universidades les dan una especie como de regalos. Es como cuando uno compra como un plan de viajes para muchas personas, que uno compra 20 y le dan el 21. Entonces, Colfuturo lo que hace es ofrece estudios de inglés en el exterior, y mucha gente accede a eso, y una vez le regalan 1 o 2 cupos en esa universidad, Colfuturo lo que hace es rifar. Entonces, para estudiar inglés, Colfuturo simplemente sirve como puente. Yo le aseguro que usted lo van a admitir en el curso de inglés, pero uno paga y uno hace todo el trámite con la universidad. Lo que toca estar pendiente es que a veces ellos sacan una beca, de decir, oiga, nos dieron un cupo, preséntense y nosotros le regalamos la matrícula para ese curso. En la página de Colfuturo hay un link que es cursos de inglés, o cursos de idiomas más bien, y ahí pueden encontrar todas las diferentes opciones que hay. Y hay que estar pendiente en la página, que de vez en cuando sacan, oiga, tenemos una beca para estudiar inglés en Nueva Zelanda. Y el que está pendiente y aplica, pues ahí tiene bastantes posibilidades de ganársela. ok, listo. Bueno, no sé, alguien, si quiere hacer otra pregunta por el chat o por el micrófono. Sí, pregunta Daniel. Buenas tardes, ingeniero, una preguntita. En el tiempo de gracia que usted mencionaba que le dieron, en ese tiempo de gracia le es permitido ir pagando el crédito y terminarlo pagando antes de esos 3 años, digamos, en el caso de que tuviera una muy buena entrada. Sí, exacto. ¿De dónde viene el periodo de gracia? Como les decía, el periodo de gracia precisamente es para eso. Es para que uno vaya pagando el crédito con el ingreso que uno tiene del exterior. Como les decía, como el crédito es en dólares, uno tiene que pagarlo en dólares, y en Colombia uno está sujeto a la tasa de cambio. Entonces, Colfuturo se inventó este mecanismo donde le dice, oye, yo le doy 1 año para que usted trabaje en el exterior, gane en dólares o en euros o en una moneda extranjera, y nos pague lo que usted tiene que pagar. Porque acordemos que este crédito uno tiene que pagar el 50% sí o sí. Y eso es precisamente lo que yo estoy haciendo. Yo apenas entré a Amazon, buena parte de mi salario se va para Colfuturo para pagar esa deuda lo antes posible. Ok, gracias. Mire que no sé si alguien por ahí pregunta otra cosa, que una cosa curiosa es que nosotros dos no nos pusimos de acuerdo con Camilo sobre algunas cosas que pusimos, y pusimos como cosas repetidas, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que son como comunes que uno se da cuenta, el tema de los idiomas, el tema de estar buscando, entonces hay que buscar porque esas convocatorias se abren y se cierran, y a veces uno se entera porque ya alguien se presentó, Camilo se presentó con el futuro porque la hermana se había presentado con el futuro, entonces como que conoce de eso, pero hay gente que no sabe y no se presenta a esos programas, y también sí es cierto, las mismas universidades también a veces tienen sus propias becas, pero no las publican, o sea, una universidad de Estados Unidos puede tener una beca para un estudiante, o un profesor puede tener un proyecto de investigación donde tiene recursos para contratar 2 o 3 estudiantes, pero él no va a poner eso en una página colombiana ni nada. Entonces la única manera uno a veces de enterarse es como estar investigando, estar pendiente y mirar qué cosas han abierto, escribirle a los profesores, que también lo dijo Camilo, ¿no? Escribirle a un profesor si a ustedes les interesa mucho un tema y este profesor trabaja este tema, escribirle, decirle, mire, yo estoy interesado, quiero estudiar, he trabajado en este tema, y de pronto el profesor le dice, venga, yo tengo este proyecto y puedo financiar sus estudios acá, y yo creo que una de las cosas que
que es importante acá saber es que hay muchas formas de estudiar posgrados sin tener que, o sea, sin tener que pagarlos uno de su bolsillo. Total de, hay muchas formas y a veces uno cree que la única manera es ahorrar todo lo que vale la matrícula y pagarlo y resulta que hay muchas opciones, lo que pasa es que uno no las conoce, ¿no? Bueno, no sé por ahí quién. Profe, y pues también al ingeniero, hay esa entidad de Colfuturo, digamos, uno también puede hacer con ellos, o sea, ayudan en intercambios, digamos, de solo un semestre, o solamente son para posgrados. Colfuturo está enfocado principalmente en posgrados y en estudios de otro idioma. Pero no, en cuestiones de intercambio, ellos no ayudan en eso. Yo en estos días voy a enviarles acá por el chat unos links como del tiempo, unas cosas que salieron hace poquito. Pues sí, las universidades, hay como tal, hay universidades que tienen sus convenios, o sea, con la misma Universidad Santo Tomás ustedes pueden buscar de pronto qué convenios vigentes tiene la universidad para ese tema de ir a hacer un estudio de un semestre. Pero sí, generalmente los programas de becas estamos enfocados a eso, ahí les envío los links por el chat, estamos enfocados a eso, a que las personas hagan maestrías y doctorados y que regresen al país a devolverle al país ese conocimiento. Entonces, hay más oportunidades en esos temas de hacer maestrías y doctorados porque hay más opciones de financiación. Andrés, ¿tienes una pregunta? De Felipe, que tiene la manito. Sí, profe, buenas tardes y buenas tardes, ingeniero Camilo. Profe, mi pregunta es ¿cómo es, digamos, el proceso de admisión a una universidad en Estados Unidos? Pues ya que pues según tengo entendido, toca hacer un proceso de validación de del título universitario. Yo puedo responder eso. No hay que hacer validación del título. No hay que hacer validación del título. Es decir, perdón, o sea, toca hacer una apostilla del título. Una apostilla del título es que uno va al Ministerio de Educación en Colombia y ellos certifican que ese título es válido en Colombia. Y por una serie de convenios internacionales, una vez Colombia certifica que ese título es válido, Estados Unidos acepta ese título como válido. Entonces, cuando uno se presenta a la universidad, en Estados Unidos lo que pasa es que uno tiene que presentar el título original apostillado y la traducción exacta y original del título en inglés. Lo que ellos hacen es revisar el título en inglés y después verifican el sello de la apostilla y dicen, ok, este título es válido y yo lo acepto. Y a veces también le piden a uno las notas traducidas, ¿no? Todas los registros de notas y todo traducido. Entonces son cosas que uno también tiene que tramitar, que hacer. Gracias por responder, Camilo. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces, hola, Milton, si quieres preguntar. Yo tengo una pregunta pues, respecto a la anterior. O sea, listo, lo apostilla, pero digamos ahora en caso contrario, para validar el título que usted hizo en el exterior y lo quiere validar en Colombia, ¿qué proceso o qué? Bueno, ese proceso no sé si Camilo ya lo hizo, pero yo sí lo hice ya, ¿no? No lo he hecho, pero lo tengo que hacer. No, sí, es largo. También hay que apostillar, o sea, a mí me tocó pedirle a alguien cuando ya me entregaron el diploma, pues apostillar allá en Estados Unidos el diploma, con firma de notario y todo eso, y el Ministerio de Educación tiene ahora actualmente tiene una página donde uno sube todos esos documentos escaneados, el título, los requisitos de grado, por ejemplo, en mi caso, pues era una tesis, entonces
la prueba de que presenté la tesis, los registros de notas, y esto fue un proceso que se demoró. Yo sometí los papeles en diciembre del año pasado y hasta julio de este año me convalidaron el doctorado. Me han dicho que ahora es más rápido, porque yo tengo amigos que hicieron doctorado en España hace mucho tiempo y se les demoró como 3 años ese proceso de convalidar. Entonces hay que hacerlo con tiempo, pero pues ahora el ministerio se ha vuelto un poco más ágil en ese tema, y pues hay que pagar, creo que fue como 600,000 pesos que tuve que pagar por el proceso, pero todo lo hice en línea, y ya después salió la resolución. Ahí está la resolución de que el título mío pues ya fue convalidado acá en Colombia. Entonces es una cosa que es bueno uno apenas termina hacerlo, porque de pronto ahí se le va alargando una cosa. Por ejemplo, Camilo ahora está en Seattle, me imagino que no has apostillado tu diploma, te toca ir a Atlanta, tal vez, creo, sí. No sé si se puede hacer en cualquier lugar, pero pues eso es bueno hacerlo. Y una lección que aprendí ahí también de eso, hay que mirar cuando uno va a estudiar un posgrado, que los posgrados estén convalidados, porque supe la experiencia de una persona que se fue a estudiar a España. En España hay muchos programas que le llaman maestrías, pero no son maestrías, son como unas especializaciones, pero le llaman maestría. La gente cree que está haciendo una maestría, y entonces sé de una persona que se fue a estudiar a una universidad en España, puedo averiguar el nombre, y resulta que el título no es convalidable acá en Colombia, porque no es un título, tiene un nombre no reconocido, se llaman títulos propios. Entonces, sé el caso de esta persona que pues obviamente si está en una universidad de mucha reputación y todo ese tipo de cosas no pasan, pero pues ella se fue a estudiar a España, y eso era un título propio. Quiere decir que la misma universidad dice, no, pues yo ofrezco este programa, pero no está convalidado por el Ministerio de Educación del país. Y también sé de otra persona que estaba haciendo un doctorado en Costa Rica no terminado, y que también parece que estaba como con ese problema la institución. Entonces también hay que ver, el ministerio ahí en la página tienen también como unos listados de programas que pues como que son reconocidos, ¿no? Entonces ese es el proceso. Si ya el programa que tú hiciste ha sido convalidado anteriormente, pues otra persona ya lo estudió y hizo todo el proceso, entonces es más rápido para ti, porque ya ese título ha sido convalidado acá en Colombia, entonces lo hace más rápido. Pero sí puede ser como 6, 7 meses, que se demore 8 meses, que se demore ese proceso. Listo, profe, gracias. Dime, Juan David. Hola, profe. Hola, ingeniero Camilo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca del estudio de inglés que hizo. Digamos, como usted decía que Colfuturo únicamente como avala o recibe estudios de posgrado, si uno quiere hacer, digamos, ese estudio de inglés en nuestra carrera de pregrado, digamos, 9º semestre, 10º semestre, si en aún graduarnos, Colfuturo también lo avalaría, o uno ya debe tener el título para posteriormente hacerlo. Para cursos de inglés, no hay requisito de haber terminado el pregrado. Cuando yo me fui a estudiar inglés, fuimos un grupo de 20 colombianos y había unos 4 o 5 que no habían terminado su pregrado. Como les digo, el tema del curso de inglés con Colfuturo, simplemente Colfuturo sirve como puente. Colfuturo tiene unos convenios con unas universidades, y entonces uno usa Colfuturo es como ayuda para que le den ingreso al programa. Entonces Colfuturo, cuando uno se mete a la página y dice, mire, yo le ofrezco un curso de inglés en la Universidad de Delaware, el curso vale $2,000 y tenemos 20 cupos. La gente se inscribe, paga los $2,000 y se va a estudiar. Y en ese caso ellos no exigen ningún tipo de pregrado ni nada, porque lo que ellos buscan es que la gente vaya, aprenda inglés para tener la plataforma a su posgrado. Es como el objetivo de ese curso. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo, anda bien. Otra pregunta, pues como es Estados Unidos y supongamos Canadá, otros países, digamos, europeos también puede ser, el proceso de la visa también es independiente, ¿no? Digamos, uno puede llevar soportes de que sí va a estudiar, porque pues a veces es difícil para uno como colombiano
sacar la visa. Entonces no sé cómo fue ese proceso. Excelente pregunta. El proceso de la visa es un proceso consular. Es decir, así como cuando uno va de turista, uno dice, oiga, es que yo voy a viajar, voy a ir a Disney y aquí está mi tiquete de ida y de regreso. Igualmente funciona con una visa de estudio. Uno va a la embajada y uno dice, mire, necesito una visa. Estos son los documentos que certifican que yo fui admitido. Estos son los documentos que dicen que yo tengo el dinero para mantenerme allá durante este tiempo. Y así como en una visa de turista, uno le hace así como en la visa de turista uno le hace una entrevista, aquí igual. Entonces el cónsul le hace una entrevista pequeña a uno en inglés de qué va a hacer, por qué esa carrera, que cuáles son los planes de uno cuando termine, etcétera. Pero todo es exactamente igual que sacar cualquier tipo de visa. Entonces... y es una visa diferente, ¿no? Si ustedes tienen visa de turista, no quiere decir que con eso pueden estudiar. Tienen que sacar visa de estudiante. Es ilegal estudiar con una visa de estudiante. De turista, perdón. Entonces, tienen que sacar esa visa también. Exactamente. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos, entonces usted que viene a estudiar. Entonces muéstreme su visa de estudiante. Pero eso es un proceso consular. Eso es un proceso aparte, que es cuando uno ya ha sido admitido, ya tiene la plata, después uno va y saca la visa. Bueno, creo que, Daniel, la última, ¿cierto? Sí, yo tengo una reunión. Esto, ingeniero, una preguntita. Y por ejemplo, tengo entendido que los americanos se cuidan mucho del hecho de que todo el mundo quiera quedarse allá. Entonces, por ejemplo, si uno va con la idea de pronto de estudiar y de seguir allá, pues su vida profesional, ¿uno cómo puede usar eso, digamos, en la entrevista, de que le pregunten a uno qué va a hacer después? O sea, uno puede decir, no, me gustaría quedarme o cómo. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Bueno, o sea, cuando uno le dan la visa o esa visa que uno tiene como estudiante tiene una fecha de expiración. Y uno va a solicitar es una visa de estudiante. Entonces uno tiene que responder es por ese aspecto en particular. Yo voy a ir a estudiar y cuando se me vence la visa, yo voy a seguir las reglas y voy a retornar al país. El tema laboral el tema laboral es un aspecto diferente porque eso se le presenta a uno cuando uno está estudiando la carrera. Pero uno no puede asumir que porque uno tiene visa de estudiante ya se va a quedar en Estados Unidos o en algún otro país. Uno tiene que responder es por su visa de estudiante y yo voy a obtener esta visa y cuando se me vence la visa, lo lógico es regresar. Y ese era, como les decía, ese era mi plan y durante la carrera se me presentó la oportunidad de continuar con Amazon y ya eso es otro proceso porque yo tuve que volver a presentarme y decir, ahora necesito una visa de trabajo y usted porque entonces no, yo estudié y ahora quiero trabajar y me dan la visa por 3 años. ¿Y qué va a hacer después? Pues cuando se me vence la visa, yo regreso a mi país de origen. Entonces eso es por lo que uno tiene que responder. Ok. Bueno, voy a terminar acá porque de verdad yo le prometí a Camilo que el tiempo era 1 hora y no quiero abusar de su tiempo. Entonces, pues yo sé que tiene muchas dudas, pero seguro que después hacemos otra reunión y podemos hacer otra sesión. Y pues gracias a todos por venir, pues es la primera vez y pues vino bastante gente. Por favor, me llenan el forms que les mandé ahí para registrar los nombres de por lo menos el nombre y el documento de ustedes, para yo registrarlo ahí. Y pues después pues organizaremos otras cosas. Muchas gracias, Camilo, de verdad, por sacar tu tiempo. No, sí, de nada. Y pues, chicos, después. Y a todos, muchas gracias por su Profe, atención. qué pena, pero no se deja. Ay, me escriben ahí su nombre y
nombre y cédula, entonces, y yo después nombre y documento para subirlo al formato ese de... Profe, a mí no me aparece el chat. No sé. No les aparece el chat. Ay, Dios. Bueno, yo bajo la lista de asistencia y les pregunto porque la mayoría los conozco. Entonces yo les bajo la lista de asistencia a la reunión. Bueno, a todos de verdad muchas gracias, Camilo, muchas gracias y pues después coordinaremos otra sesión. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, cuídate. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias.